En 2022, más de 1 millón de personas de entre 15 y 64 años realizó un posible uso compulsivo de Internet en España. Otro dato, un 58% de la población de entre 15 a 64 años ha jugado con dinero en España en el último año, ya sea presencial o online. Hoy vamos a hablar de adicciones comportamentales, que son patrones de conducta compulsivos y repetitivos que generan pérdida de control, interfieren con la vida cotidiana y tienen consecuencias negativas en diversas áreas. En estas, a diferencia de las adicciones a sustancias, la adicción proviene de una conducta en sí misma y se incluyen algunas como el trastorno por juego, popularmente conocido como ludopatía, o el trastorno por videojuegos, entre otras. Tenemos con nosotros a un invitado de primer nivel, Joan Ramón Villalbí, delegado de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Joan Ramón es licenciado y doctor en Medicina, máster en Salud Pública, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y, entre muchas cosas, ha publicado más de 250 artículos en diferentes revistas. Y, como digo, es el delegado de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. La entrevista de hoy viene sobre todo a colación de un reciente informe sobre adicciones comportamentales que lanzaron desde el Ministerio de Sanidad. Merece mucho la pena quedarse hasta el final. Os dejo con la entrevista con Joan Ramón Villalbí. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Joan. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Buenos días, Gonzalo. Estoy encantado de estar con vosotros. Como te comentaba, hoy vamos a hablar de adicciones comportamentales o adicciones sin sustancias, que también podríamos llamarlas, a raíz del reciente informe que habéis sacado desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Y para quien no haya podido leerlo, Joan, ¿cuáles son las principales adicciones comportamentales o más relevantes en España y cuáles son los resultados o conclusiones más importantes de este estudio, de este informe? Bueno, esto es una pregunta muy grande. Voy a intentar mandar algunos elementos para centrarla. Lo primero es explicar que desde hace relativamente poco los científicos, los académicos, se han puesto de acuerdo en que, aparte de las adicciones a sustancias que nos han ocupado durante tiempo, puede haber adicciones sin sustancia. Que la que está más clara, en el sentido que la reconocen como tal tanto la Asociación Americana de Psiquiatría en su manual estadístico y diagnóstico como la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, es la adicción a los juegos de azar, a los juegos de apuestas. Luego tenemos una circunstancia que está un poquito menos asentada, pero que el consenso va creciendo, que tiene que ver con la adicción a juegos de Internet, con la adicción a videojuegos, un trastorno por uso de videojuegos. Digo que está más entre medio porque la Academia Americana de Psiquiatría la tiene definida como una condición, una circunstancia, un trastorno, una situación a seguir de cerca sin reconocerla como adicción sin sustancia todavía. La reconoce de momento como un trastorno del control de los impulsos, como problema principal de salud mental y no como adicción en sí misma. Pero en cambio la OMS puso una circunstancia con un nombre muy parecido en la Clasificación Internacional de Enfermedades, pero luego no lo ha desarrollado, no ha desarrollado bien los criterios. Y, bueno, o sea que está ahí. Y luego hay una serie de situaciones donde no hay un consenso científico, pero que preocupan y que las podríamos ver básicamente como trastornos de control de los impulsos, y allí pues podrían entrar las compras compulsivas, allí podrían entrar el uso compulsivo de alguna tecnología. Claro, en la lengua cotidiana hay gente que habla de la adicción al móvil, ¿no? Yo me paso mucho tiempo con el móvil porque mi trabajo me obliga. O sea, mucho tiempo con el móvil. Pero no creo que tenga una adicción al móvil, porque los fines de semana lo uso muy poquito. Si no pasa algo especial. Entonces no lo reconocemos universalmente como una adicción. Por tanto,
lo que hemos hecho es, desde hace años, integrar la preocupación por esto en el sistema de información de drogas y adicciones, integrarlo en nuestros cuestionarios, en las encuestas, las grandes encuestas que hacemos en España, desde la Delegación del Gobierno para la Prevención sobre Drogas, y desde hace un par de años hemos integrado un indicador de inicio de tratamiento por adicción comportamental a los indicadores que nos notifican las comunidades autónomas. Entonces, dicho esto, nuestro informe, que hacemos periódicamente, prácticamente cada año lo actualizamos, es el informe sobre adicciones comportamentales, que recoge los datos de las dos grandes encuestas que hacemos nosotros, una encuesta poblacional a estudiantes de secundaria de 14 y 18 años, con una muestra gigantesca de 40.000 estudiantes, y luego una muestra gigantesca también de población a domicilio, representativa de la población de 15 a 64 años, que también hacemos cada 2 años, y la última encuesta era una muestra de más de 25.000 personas. Esto nos da muchísima información sobre consumo de drogas y sobre conductas potencialmente relacionadas con adicciones, como el juego de apuestas o el uso de Internet, etcétera. Y luego tenemos el indicador de inicios de tratamiento por adicción comportamental, que desde hace 2 años nos notifican las comunidades autónomas, y que, bueno, el primer año fue muy provisional, pero ya con 2 años empezamos a ver que ya nos aporta información de más exhaustividad y calidad, que nos permite hacer algunos juicios. Esto es lo que ofrecemos en este informe, que seguro que puedes proporcionar el enlace y que quien le interese podrá descargarse y estudiar a fondo. Sí, lo dejaré en la descripción. Y bueno, los cuestionarios son los cuestionarios edades y estudes para quien le suene y también quiere echarle un vistazo. Joan, me ha gustado mucho que empieces hablando un poco del marco conceptual de que son este tipo de adicciones, las adicciones comportamentales, y para tener nociones generales. Y precisamente quería preguntarte sobre eso, porque en el informe habláis pues del trastorno por adicción al juego, bueno, comúnmente ludopatía, para que la gente nos entienda, el trastorno por adicción a videojuegos, el Internet Gaming Disorder, que esos dos están clarísimos porque están en el DSM y en la CIE, y también habláis de el uso problemático de Internet, aunque hasta donde yo sé, no está ni en la CIE ni en el DSM. Y quería preguntarte por qué no habéis incluido otros que sí están en la CIE o en el DSM, como por ejemplo el trastorno por conducta de atracones, que como has comentado antes se puede incluir en el tema de control de los impulsos, o el trastorno sexual compulsivo, que a veces también juraría que estaba en el CIE o en el DSM, o a lo mejor otros que no están ni en el CIE ni en el DSM, pero que sí que tienen estudios detrás sólidos, como por ejemplo pues la adicción al trabajo, las compras, etcétera. Porque por otro lado sí habéis añadido el uso problemático de Internet, que no está en el DSM ni en el CIE. Entonces quería preguntarte por qué habéis decidido incluir los que habéis incluido en el informe. No, en el informe hay una serie de conductas que preocupan socialmente y que están incluidas en el cuestionario, del mismo modo que en el cuestionario incluimos los juegos antes de que fueran reconocidos como adicción. Mis predecesores lo hicieron hace años porque ya había una preocupación social. Y en el resumen del informe pues tenemos incluido el uso problemático de Internet, tenemos incluido la pornografía, el uso de pornografía también, porque hay una preocupación creciente también por esto. Lo que tú mencionas tiene más que ver con otras cosas que con adicciones, ¿no? Trastornos de conducta alimentaria tienen más que ver con otros problemas, creemos, de otra naturaleza, y no están en este paquete. Mira, si nosotros miramos no lo que se dice en los medios, y sobre todo en algunos medios poco rigurosos, sino lo que lleva a la gente a buscar ayuda, que es lo que nos da el indicador de inicios de tratamiento, está muy claro. Fíjate que en España cada año hay unas 70.000 personas que van a la red de adicciones a buscar ayuda. Y de estas 70.000 personas hay unas casi 30.000, su problema es el alcohol. Para 20 y pico mil, su problema es la cocaína.
Para 12.000 su problema es el cannabis. Para 8.000 su problema es la heroína. Para unas 4 o 5.000 su problema es una adicción sin sustancia. Y luego todo lo demás ya es muy pequeñito, de 1.000 personas al año o menos. Entonces, de estas 4 o 5.000 que van, digo 4 o 5.000 porque el primer año fueron 4.000 y el segundo año 4.500, y seguramente este incremento refleja una mejor exhaustividad, no que en un año haya mucha más gente con problemas, ¿no? Sabemos que la gente que tiene una adicción le cuesta ir a buscar ayuda, porque lo que pasa en todas las adicciones normalmente es que la persona que la sufre, la víctima, la niega que esté sufriendo una adicción y viene a decir, no, yo controlo, y le cuesta mucho reconocer, le da mucha vergüenza muchas veces reconocer que tiene un problema que escapa a su control y que necesita ayuda profesional. Muchas veces va a buscar ayuda arrastrado por alguien que le quiere, ¿no? Muchas veces la pareja. Y de las que van a buscar ayuda por una adicción comportamental, el 80% es por un trastorno por juego. Y del otro 20%, un 10%, o sea, la mitad de los que no es por juego, es por videojuegos, internet, juegos de internet, etc. Y el otro 10% que queda, pues ya es una retahíla pequeñita de un poquito de compras, un poquito de sexo, un poquito de... Bueno. Entonces, esto para poner la cosa en contexto. O sea, en el mundo de las adicciones comportamentales, nuestro problema principal tiene que ver con los juegos de apuestas y seguramente con la regulación tardía de los juegos de apuestas. Piensa que yo soy de una generación que vivió en la dictadura cuando estaba prohibido el juego, salvo las quinielas y la lotería y el cupón de la 11. Y cuando en los años 70 se desreguló el juego y se empezaron a establecer casinos, bingos, pues la gente lo veía como algo divertido y tal. Y al cabo de los años, en muchas ciudades, en muchos barrios, y muchos barrios vulnerables, la densidad de locales de apuesta, la presencia de maquinitas en las cafeterías y bares, es tal que la sociedad, hace unos pocos años, reconoció que habíamos ido desarrollando poquito a poquito, de forma muy lenta y tórpida, un problema que para algunas personas es un problema muy grave y que necesitábamos intervenir de forma regulatoria más sólida, cosa que están haciendo nuestros colegas de la Dirección General de Ordenación del Juego y están haciendo las comunidades autónomas en la medida en que lo abordan, unas más que otras. Porque sí, el problema en adicción comportamental lo tenemos básicamente con el juego de apuestas, con el juego de azar. Genial. Respecto a los juegos de apuestas o juegos de azar, hay algunos datos que pueden sorprender mucho a alguien que no esté familiarizado con este tema, como por ejemplo que más de un 20% de los estudiantes entre 14 y 18 años, es decir, más de uno de cada cinco, hayan jugado con dinero online o presencial en el último año, que encima un porcentaje importante de estos es con criptomonedas, que es otro dato que es llamativo del informe. Y claro, estaba pensando que ya una vez que hemos pasado toda esta época que comentas de Franco y todo esto, ahora viene otro reto añadido que es Internet y vienen todas las apuestas online. Quería preguntarte cómo ha evolucionado la frecuencia de juegos de azar y por otro lado, ¿cómo planteáis abordar este tipo de problemas? Por ejemplo, las criptomonedas es una cosa que está surgiendo ahora. Sí, la verdad es que en los últimos años tenemos algunas tendencias que nosotros valoramos como positivas. En primer lugar, quiero decir que el hecho de practicar juegos de azar de por sí no tiene por qué ser un problema. O sea, yo mismo, pues por Navidad compro la lotería que compran todos mis compañeros de trabajo y no es un problema, es un acto de hermanamiento de fraternal entre colegas. No es el tipo de cosa que nos debe preocupar, ¿no? De hecho, los datos nos dicen que la mayoría de las personas que juegos de azar presencial tipo loterías, pues los practica una amplísima mayoría de la población. Pero para la mayoría no es nada en absoluto problemático. La cantidad gastada es minúscula y la frecuencia es muy pequeña, ¿no? Pero sí que hay una minoría
donde la cantidad gastada es relevante, se acerca o supera incluso los 300 euros en la última ocasión, y estos son personas que tienen más posibilidad de desarrollar un problema. Cuando vamos a los menores de edad, cuidado también que los datos de estudiantes incluyen algunos mayores de edad, porque son de 14 y 18 años, y la práctica de juego es muy superior en los de 18 años que en los de menos de 18 años. Y es normal, porque en principio no pueden jugar los menores de 18 años, ¿no? Aunque ya sabemos que los adolescentes son capaces de desafiar muchas prohibiciones en su vida familiar y en su vida social, ¿no? Quizás forma parte de la adolescencia, y si es una cosa puntual no nos preocupa excesivamente. Pero sí quería decir que en algunos indicadores la evolución es interesante. En muchos aspectos tuvimos un pico de juego online, tanto en adultos como en adolescentes alrededor de la pandemia, y posteriormente hemos tenido un cierto declive. Y esto nos parece interesante, que coincide con el impacto de la pandemia y coincide también con que más o menos hacia el 2020 se empezaron a entrar en vigor una serie de regulaciones sobre el juego que adoptó el ministerio, que entonces era competente en esto, que era el Ministerio de Consumo, que a mi entender han sido muy positivas y tienen que ver con la regulación de la publicidad del juego. Los oyentes recordarán que hace pocos años en cualquier partido de fútbol pues la presencia de anuncios era muy intensa, sin prácticamente frontera entre el narrar el juego en la radio o en la televisión y el invitar a jugar, y en cambio esto ha desaparecido, y esto creemos que es positivo, esto creemos que es bueno. Y también hay otra serie de regulaciones que tienen que ver con el juego online, que tienden a dificultar la adopción de patrones de juego más problemáticos, ¿no? Y esto también creemos que es muy positivo, y ojalá se hubiera podido empezar a hacer antes. Me gustaría recalcar lo que has comentado un par de veces, que no es lo mismo un trastorno, en este caso por juego, que jugar juegos de azar. Y voy a leer rápido la definición que tenéis en el informe para que la gente lo entienda. El trastorno sería cuando el juego se convierte en el centro de la vida de la persona, ocupando una gran parte de la actividad diaria, pensando en cómo jugar, cuándo o de dónde sacar dinero, y además es incapaz de dejar de jugar a pesar de las consecuencias negativas que dañan seriamente sus relaciones familiares, laborales o personales. Esto sería el trastorno del juego. Y esto se parece mucho al trastorno por uso de sustancias. Esto se parece mucho al perfil de una persona con una dependencia del alcohol, perfil de una persona con una dependencia de la heroína, de la cocaína. Efectivamente. La sustancia, la adicción, toma control de su vida, y el conseguir la dosis y los recursos para poder conseguirla gobierna el eje de la vida de esta persona. Joan, quería preguntarte sobre el concepto de uso problemático de Internet. Ya sé que no está recogido en la CIE ni en el DSM, pero estoy de acuerdo en que es muy interesante medirlo y recogerlo. Y me hace pensar que, claro, abuso de Internet, ¿qué es? Porque es redes sociales, es compras por Internet, es pornografía, es decir, uso problemático de Internet, ¿qué es? Porque, claro, hay un dato muy interesante en el informe, que es 3,5% de la población, que es más de 1 millón de la población, que bueno, es un dato relevante, pero claro, ¿qué es el uso problemático de Bueno, Internet? nosotros hemos utilizado un cuestionario con población adulta, el Compulsive Internet Use Scale, que tiene 14 preguntas, tiene un baremo que define un punto de corte, y nos parece que es una manera de aproximarse a detectar aquellas situaciones en que la misma persona juzga que su práctica de uso de Internet no es apropiada. Con todos los cuidados que efectivamente estabas refiriendo. Y bueno, teniendo en consideración que a lo mejor las redes sociales son un factor importante dentro de este uso problemático de Internet, aunque ya hemos dicho que hay varias otras patas, yo quería preguntarte
si veremos en algún futuro alguna regulación en torno a las redes sociales, a lo mejor enfocada en algunos colectivos. Pero es verdad que cada vez escucho más voces que habría que regular o legislar de algún modo las redes sociales. Pues sí, tenemos una creciente preocupación social. Muchas familias están preocupadas por cómo, con la generalización del uso de móviles y que los móviles actuales pues tienen Internet incorporado. Pues hay una creciente preocupación por esto. Ya sabes que hay regulación en el marco escolar en diversas comunidades autónomas, que algunas está yendo a más, y que de ver los potenciales de las tecnologías digitales como herramientas para el aprendizaje, hemos pasado en muy poco tiempo a verlas con extrema desconfianza, muchos actores, y a intentar regular en función de la edad, del acceso a... Bueno, hay un debate social aquí que no está acabado y que no se basa necesariamente en salud. Yo creo que se basa en preferencias sociales, que es muy interesante que se esté planteando, que se plantea en España, se plantea en otros países, pero en España está muy vigente. Joan, también quería preguntarte sobre el tema de la pornografía que incluís en el informe, que creo que es muy interesante, que aunque no habláis acerca de la adicción al sexo, como tú decías antes, sí habláis y recogéis datos sobre la pornografía. Me gustaría que nos hicieras así una visión general de cuál es el consumo de pornografía en España, cuál es la situación actual, lo que recogéis en el informe respecto a esto. Bueno, lo acabamos de integrar, ¿eh? En la última edición de las 2 encuestas se ha integrado algunas preguntas sobre el uso de pornografía alguna vez en la vida, el último año, el último mes, que nos ayudan a tener un poquito de perspectiva. Bueno, sabemos que en una sociedad abierta como la nuestra, pues el uso de pornografía alguna vez en la vida es casi universal entre los varones y más o menos la mitad de las mujeres. Y el uso de pornografía el último mes, pues lo reconocen un 28% de los hombres y un 8% de las mujeres. Es más frecuente entre la población más joven y que entre la población mayor. Ten en cuenta, por otra parte, que la encuesta se trunca a los 65 años y parece ser básicamente una práctica solitaria, aunque para algunas personas es en pareja y para algunas personas es con amigos. Y si vamos a ver lo que dicen los adolescentes, pues que quizás hay una mayor preocupación social, pues el uso de pornografía entre los adolescentes el último mes es bastante superior al de los adultos. No me extraña, personalmente. Posiblemente forma parte del proceso de la adolescencia y con un patrón que en el caso de los adolescentes lo que vemos es un protagonismo muy superior de los móviles como vehículo para tener acceso a la pornografía, a la que el móvil es el mecanismo utilizado por el 95% de los hombres y por el 90% de las mujeres. O sea, que han tenido acceso a pornografía. Bueno, puede formar parte del proceso de la adolescencia, pero como comentáis en el informe, también se sabe que tiene consecuencias negativas a nivel, pues desde roles de género hasta modos de vinculación con otras personas. Y sí que otros datos que no he visto en el informe es a lo mejor la edad de comienzo de consumo de pornografía, que lo digo de memoria, pero diría que son como los 8 o los 9 años. Probablemente haya diferencias entre sexos. Y también tengo otro dato por ahí por la cabeza que me suena que la gran mayoría empiezan pues por un anuncio en internet que es así como esporádico. Entonces quería preguntarte si teniendo todo esto en cuenta se esperan algunas medidas en este sentido, a lo mejor dificultando la gran accesibilidad, porque también Claro, habláis de esto. esto entronca con lo que decía antes. O sea, hay una creciente preocupación social por la difusión del uso, del acceso a determinadas tecnologías que dan acceso a redes sociales, pornografía, juego online, de manera que, pese a las regulaciones de mayoría de edad, etcétera, son relativamente fáciles de burlar.
Y fíjate, estoy hablando de mayoría de edad, pero fíjate, por ejemplo, que las regulaciones de nuestros colegas de ordenación del juego sobre el juego han introducido un matiz que yo creo que es interesante, que es no solo poner el listón en la mayoría de edad legal. En España no tenemos normativas que limiten el acceso a determinados bienes o servicios más allá de la mayoría de edad legal, pero sí que han definido una mayor vulnerabilidad del jugador joven y han introducido limitaciones en el máximo que puede jugar sin disparar alertas en los juegos online. Lo cual me parece interesante. Tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, pues, o en los países nórdicos, uno puede empezar a conducir a los 18 años, incluso antes en algunos estados de Estados Unidos, pero no puede comprar alcohol y consumir alcohol hasta los 21 años. Han separado la mayoría de edad legal del acceso a un producto que puede afectar al cerebro en crecimiento hasta más allá de la mayoría de edad legal. Y entonces, con el tema de los dispositivos y de las adicciones comportamentales, el interés por estos temas se está disparando. Y bueno, yo creo que hay una creciente preocupación social por esto y yo estoy convencido de que vamos a vivir un proceso regulatorio no solo en España, que por supuesto será muy resistido por la industria que está beneficiándose de esta dinámica, como todos los procesos regulatorios que afectan a productos nocivos, y que el eje no será la salud, el eje será los valores sociales. Y está bien. Bueno, a lo mejor no es tan importante el eje, sino la consecuencia en este caso. Recuerdo yo investigando porque yo hice mi trabajo de fin de grado sobre el trastorno de adicción por videojuegos, el Internet Gaming Disorder, y es un tema que me llama especialmente. Las adicciones en general y, bueno, las adicciones comportamentales. Y me sorprendió muchísimo esto que comentas tú, la fuerza de la industria de los videojuegos, que yo personalmente no tenía ni idea, pero bueno, es una industria inmensa. Y claro, también la industria detrás de las redes sociales es muy grande. Y también pues me percaté de la importancia, la prevalencia que tiene el Internet Gaming Disorder. Es verdad que había mucha discrepancia entre los estudios y había poco consenso, y eso, lo que tú dijiste en el DSM, pues está dentro del anexo de futuras investigaciones tal, o sea, aún queda mucho por investigar. Pero sí que veo que es algo que cada vez preocupa más en la comunidad científica. Totalmente. Me parece muy interesante que te interesaras por esto años atrás, cuando era menos difundido, la preocupación por ello. Y bueno, entiendo ahora la puntería con la que disparas las preguntas. Muy bien, muy interesante. Joan, para ir terminando, hemos terminado ya el marco temporal de la estrategia sobre adicciones que hicisteis de 2017-2024. Imagino que ya estáis preparando la siguiente estrategia. ¿Cómo vais a enfocar este tema en las adicciones comportamentales? Porque hemos pasado una pandemia, el contexto es diferente, habéis aprendido mucho durante todos estos años. Sí, la verdad es que estamos en pleno sarao de cerrar la evaluación de la estrategia anterior y preparar la nueva, que va a ser un poco continuista, porque inevitablemente estas cosas no cambian dramáticamente por su naturaleza adictiva, que hace que los procesos de cambio son más lentos y seculares. Pero sí que en el ámbito de las adicciones comportamentales diría que hemos aprendido mucho, hemos pasado a tener muchos más elementos en el sistema de información, hemos entendido mejor. Y luego también la regulación que se ha ido adoptando pues ha mostrado su valor y sus efectos positivos, y esto está bien. O sea, en realidad hemos visto un cierto descenso en las adicciones comportamentales o el juego problemático a lo largo de los últimos tiempos. Los valores eran superiores antes de la pandemia a los que tenemos ahora, y eso que la pandemia llevó a exacerbar algunas problemáticas. Y bueno, vamos a ver. Seguro que estará presente, ya estaba presente en la estrategia anterior, seguro que estará presente, y seguro que lo que hemos aprendido nos ha ayudado a dimensionarlo y a entender un poquito más
los elementos clave y a jugar con la colaboración de aquellos que tienen la capacidad de regular y ordenar. Ahora entendemos mucho más también aquellas formas de juego que son más propicias a generar problemas, ¿no? Y bueno, y entendemos también mejor los determinantes comerciales que influyen en las adicciones y en la salud en general, porque también afectan a otras dimensiones como la alimentación, etcétera, y que hemos de tener en cuenta y entender para ver de vencerlos. Muy bien, Joan. Pues un placer tenerte con nosotros. Un placer, Gonzalo. Que vaya muy bien y un abrazo muy fuerte para ti y para todos los que nos van a escuchar.